Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Así como sorprendidos están, yo también estoy sorprendida. Y en esta noche vamos a centrarnos en la carta de Primera de Pedro. Amén. Quisiera darles el tema desde el inicio, pero la verdad es que mientras el Señor me permitía ir desarrollando conforme a lo que Él me ha designado para esta noche, prefiero darles el tema al final, ¿sí? Porque ya me van a entender el por qué. Pero la carta de Primera de Pedro dice que esta carta fue más o menos escrita entre el año 60 y 64 después de Cristo. Y esta carta contiene en su esencia mucha esperanza, ¿sí? Habla mucho de la salvación, habla de fe, pero también habla de un punto muy importante que es el sufrimiento. Y en esta noche quiero que su espíritu esté atento a lo que el Señor nos va a hablar a través de su palabra acerca del tema del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta sufrir? Eso, espero que nadie alce la mano. Por eso ni yo levanto la mano. Pero esta noche el Señor quiere venir a derribar todas los pensamientos que muchas veces nosotros levantamos, y creo yo, malos pensamientos acerca del sufrimiento. Les voy a comentar un poquito. Cuando yo recién inicié en los caminos del Señor, yo escuchaba y me deleitaba de los testimonios de la gente del pueblo cuando yo venía y contaba acerca de cosas extraordinarias que tenían como vivencia personal. Y eso a mí me rompía todos los esquemas del razonamiento, porque yo no podía concebir que se podía desatar milagros y prodigios de una manera extraordinaria. Y eso fue lo que me sedujo a mí, el querer conocer más de Dios. Pero claro, para que haya un milagro tiene que haber un antecedente de alguna circunstancia imposible, ¿sí o no? ¿Sí? Y los que estamos aquí, ¿sí? El 99.9% de los que estamos aquí hemos experimentado milagros y prodigios. ¿Quién dice amén? Amén. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y los que hemos experimentado esos milagros y prodigios sabemos del Dios que tenemos. Sabemos y testificamos nosotros que hay un Dios vivo que puede hacer cosas extraordinarias, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los que amamos, y aún más allá, en la vida de nuestros hermanos. Así que regrésele a ver a su hermano que está a su izquierda y su derecha y dígale: tú eres un milagro. Pero bien convencido, verá, porque para que estemos aquí esta noche tuvimos que vencer muchas cosas que primero a veces vienen a la mente, circunstancias que nos pasan acá o situaciones que estamos viviendo, ¿sí? Y eso ya es un milagro. Ahora, volviendo al tema, cuando empecé yo a escuchar milagros extraordinarios, como cosas de que chúticas, estábamos muy endeudados y no teníamos un centavo en las cuentas bancarias, y de repente empezamos a orar, a clamar, a ayunar, y el Señor respondía colocando el dinero que se necesitaba en las cuentas bancarias. Y eso a mí me rompía, porque no era solamente situaciones bancarias, sino que yo veía cómo muchos atados por los demonios eran librados, y veíamos visiblemente cómo
el enemigo, ¿sí?, salía expulsado de muchos que estaban esclavizados, ¿sí?, en estas ataduras. Y entonces empezamos a ver que hay un Dios que hace cosas extraordinarias, ¿sí? Y yo digo, para que empiece a ver todo esto, había un antecedente previo. Estábamos pasando por situaciones difíciles. De repente a esta persona que le escucho de este tema, de que estuvo, que no tenía dinero, que de pronto apareció en la cuenta bancaria, etcétera, etcétera, ha de haber pasado una necesidad tan profunda económicamente, tal vez deudas, la verdad no recuerdo específicamente, pero tal vez había un sueño de por medio. Pero esto, ¿qué hacía? Que a la persona le traiga un sufrimiento, ¿sí o no? ¿Sí? Del momento. Tal vez las personas que estaban atadas, ¿sí?, que fueron liberadas, que fueron sanadas, tal vez gente enferma, tenía que pasar un sufrimiento, ¿sí o no? Y de eso en esta noche vamos a hablar, porque vamos a ver hacia dónde el sufrimiento nos lleva realmente, ¿sí? Vamos a Primera de Pedro 1, del 2 al 5, por favor, familia. Si ya tenemos todos, ¿sí? Y les voy a dar lectura en la versión NTV y dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Y nos vamos a quedar un ratito ahí hasta el versículo 2, porque en todo esto hay un mensaje específico de Papá Dios. Y es que aquí en el versículo 1 y 2, ¿sí?, nos habla de que somos elegidos, de que somos santificados, que Dios Padre nos tiene en santificación del Espíritu, y también que somos rociados por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Ahora dice somos elegidos. Eso nos está hablando de que hay un plan en el Señor, y ese plan se llama el plan de salvación. Amén. Y esta palabra que dice presciencia, si usted la busca en el diccionario, dice que la presciencia, no la presencia, sino la presciencia, ¿sí?, eso significa un conocimiento absoluto de todos los sucesos futuros. Y esa cualidad, al único que se le atribuyen, ¿a quién creen que es? A Papá Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Él conoce todo el futuro absolutamente. Amén. Pero ¿qué es lo más impactante aquí? Que dice que nosotros fuimos elegidos en ese atributo del Señor. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Lo que escrito está en su palabra, que antes de la fundación del mundo ya Dios nos tenía en su mente. Amén. Fuimos elegidos. ¿Quién dice amén? Yo creo que esa noticia de sabernos que somos elegidos, ya de por sí debería haber el depósito en nosotros de sentirnos bendecidos. Porque elegido no es, a ver, yo digo, me pongo a pensar, ¿no?, de una manera muy natural. Si yo me voy a un sitio donde hay muchas personas y dice vamos a elegir a 5 personas para que sean premiadas, ¿no? El día jueves teníamos aquí la reunión de las damas, ¿sí? Fue un tiempo muy bonito, donde vea, creo que se llenaba todito aquí la iglesia de puras mujeres, ¿sí? Y
deseaban, al final hicieron unos sorteos, ¿no? Y aquí pasaron la ruleta y escogieron números. Pero yo digo, ¿cómo se sintieron? ¿Dónde está aquellas varonas que se ganaron? Porque está donde está la Leslie. Por allá. ¿Y quién más ganó? ¿Están aquí? ¿No están aquí? Ah, ya están en el servicio. Ok. Amén. Entonces yo digo, esas personitas que se eligieron, ¿cómo creen que se debieron haber sentido? Yo les vi aquí el rostro y estaban alegres, ¿no? Y era así como que, ¿y qué me gané? Entonces, nosotros vemos que cuando somos elegidos, tiene que haber en nosotros un contentamiento. Si en un sorteo, que es un sorteo, yo me siento contenta de haberme ganado el premio, ahora cuanto más la palabra del Señor, que es una gran verdad, que dice que de millones que ahorita están en la casa viendo la televisión, de millones que están afuera haciendo su vida cotidiana, estamos aquí los elegidos. ¿Quién dice amén? Pero convencidos. Amén. Ahora, no solamente se refiere a eso, sino que yéndonos a lo más profundo, de millones que en el mundo se encuentran en la oscuridad, usted y yo somos los elegidos por el Señor para conocer las verdades, las promesas del Dios viviente. Entonces, somos mayormente bendecidos. Amén. Y entonces seguimos aquí en el versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Amén. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Ese es el instrumento. ¿Mediante qué? La fe. Somos guardados en el Señor, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser de manifiesto cuando en los postreros tiempos, cuando Él venga nuevamente. Así que a mí me hacía tanto gozo oírle a Pablito que decía, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto que está escrito aquí es una verdad que estamos esperando los hijos de Dios. Amén. Entonces, hay aquí 5 partes en las cuales usted y yo tenemos que centrarnos. Y es que el plan de salvación, haga así. Mírese las manitos de dónde a dónde va. El plan de salvación está como enmarcado en esto. Y esta es su vida. Mire sus manos, esta es su vida. Desde que nació hasta el momento en que está. ¿Ok? Pero el plan de salvación va desde el pasado, el presente y aún el futuro que nos espera, ¿sí? En la ciudadanía celestial para cada uno de los elegidos. Amén. El plan de salvación, Él está perfectamente dado. Y una de las cosas que esto me trae a memoria, y es que en los tiempos cuando yo empecé en la iglesia cristiana, la profeta mayor Rebequita Calle siempre nos decía a nosotros: todo ya está dado, todo ya está hecho, ¿sí? Y cuando nosotros nos sumergimos en la verdad de su palabra, entendemos por el Espíritu que para Dios nada de tu vida fue desapercibido. ¿Por qué? Porque escrito está y dice aquí claramente, ¿sí?, que somos elegidos según la presciencia. Ahora les voy a traducir con el contexto y significado de lo que dice. Elegidos según el conocimiento absoluto de todos los sucesos futuros que Dios ya tenía. Es decir, que para Él
ya tu vida estaba marcada acá, en la mente del Dios Todopoderoso. Él decía, fulano, fulano, fulano y fulano y fulano, ¿sí? Ellos son mis elegidos. Y yo les destiné para este tiempo, para que sean bendición y se levanten, porque son elegidos, porque son justificados por la sangre de Jesucristo, porque además tienen un nuevo nacimiento y porque yo les voy a llevar a una santificación que les va a llevar a vivir eternamente en la gloria de Dios. Amén. Entonces, lo que Dios ya planificó para tu vida y para la mía, ya está todo hecho. Y eso te libera de muchas cargas en tu vida. Porque muchas veces uno se está culpando del pasado, se está culpando de lo que ayer hizo, no hizo. O muchas veces uno está sufriendo por las situaciones que no se dieron y que tú querías que se den. Pero cuando viene esta verdad de Papá Dios a nuestras vidas, nos hace entender que nada para Él fue desapercibido en ti. Yo cuando tengo que tener a veces pastoral con jóvenes, que ya ha habido algunas personas, inclusive personas que no vienen acá, adultos, jóvenes, tal vez personas ya mayores, hay una singularidad en las pastorales cuando uno recién empieza a tener, y es que la gente viene quebrada de un pasado, ¿sí? Hay gente que de pronto no tuvo la bendición de tener un papá, otros una mamá, otros teniendo papá y mamá fueron padres ausentes. En otros casos son huérfanos. En otros casos vienen con quebrados su vida anterior, ¿sí? Muchos vienen abusados. Muchos vienen con situaciones tremendamente fuertes que producen vacíos. Y estamos hablando de personas quebradas, y una de ellas yo también fui. O sea, los que estamos aquí venimos de eso. Amén. Pero a veces el querer seguir avanzando y avanzando, porque lo que Dios quiere es que tú avances. Amén. ¿Y qué significa avanzar? Avanzar significa crecer espiritualmente. Que tu fe se cimente profundamente en ti. Y que en esa fe tú sigas caminando a pesar de los obstáculos que el día a día se presentan en tu vida. A veces serán obstáculos externos y otros internos, porque muchas veces tenemos que pelear con esta, con la que no nos quiere dejar avanzar y nos quiere jalar atrás, producto de todo lo que vivíamos o de todas las malos hábitos que teníamos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra del Señor? Dice que nosotros, si fuimos elegidos, para Él no fue nada desapercibido tu vida anterior. La salvación implica lo que pasaste antes, lo que estás viviendo ahora, porque aún sigue el Espíritu ministrando tu vida y lo que va a venir luego. Amén. Entonces, tú no puedes seguir sufriendo por un pasado que ya pasó. ¿Ok? Aquí siempre cuando nos decían, el pastor, siempre nos decía el pastor, no vivan en el pasado. Ya, cuando éramos ministrados, siempre el Espíritu de Dios a través de las inclusive de las profetas nos decía, ya el pasado está cerrado. Esa puerta ya se cerró. Pero nosotros seguimos insistiendo en recordar el pasado porque nos gusta tener un alma sufrida. Y no estoy hablando del sufrimiento del cual Dios nos en su palabra nos dice. Ojo, porque aquí vamos a romper todas esas mentiras que el enemigo nos ha querido levantar. Una cosa es tener un alma sufrida, otra cosa es el sufrimiento del cual nos habla la palabra de Dios, que ya vamos a ver. Amén. Entonces, si es que somos elegidos, es porque, vea, hay una elección. Papá Dios eligió. Y esos somos nosotros. Por lo tanto, debemos sentirnos, vea, requete bendecidos.
porque de entre muchos Dios nos eligió. Amén. Ahora, ¿tenemos un nuevo nacimiento? Claro que tenemos un nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Cuando le recibimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando somos bautizados en fuego y en agua, recibimos ese nuevo nacimiento. Y dice, las cosas pasadas ya quedaron atrás. He aquí todo es hecho nuevo. Porque el que está en Cristo Jesús, las cosas viejas, he aquí, amén. Pero eso tenemos que vivirlo. No tan solamente saberlo, y eso implica que cada día tengo que hacer que esta carne se sujete al gobierno del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, ¿somos justificados? Claro, por su sangre, por la sangre de mi Señor Jesucristo. Esto es importantísimo que entendamos, porque muchas veces cuando caemos en alguna situación de pecado, nos cuesta acercarnos ante el trono del Rey. Y no entendimos que la sangre que derramó mi Señor Jesús ahí en la cruz fue para perdonar todos nuestros pecados. Y por esa sangre yo puedo estar aún aquí parada delante de ustedes. Amén. Por la sangre de mi Señor Jesucristo, porque si fuera por mis obras, porque quiero portarme bien, y hace rato. ¿Me entienden? Sí, pero aquí hay algo más. Que aparte de la justificación que el Señor nos da por la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, ahora ya no solamente eso, sino que al yo avanzar en fe, el Señor me está santificando. ¿Por qué? Porque soy obediente a su voz y hago que cada día muera esta carne. Ejemplo, recibes una ofensa, tienes que adiestrar el músculo del perdón, ¿sí o no? Y para avanzar, ¿qué tienes que hacer? Exacto, perdonar. Y mientras seas obediente a lo que Dios te dice que tienes que hacer, porque esto es de bendición para tu vida, ¿sí? Porque se rompe todos los esquemas venidos del razonamiento humano. Con eso tú te estás sujetando al poder de su Santo Espíritu y estás avanzando. Amén. Entonces Dios nos quiere llevar a esa santificación, y esa santificación no lo logras por tus propias fuerzas. La santificación, si bien es cierto, cada día yo decido morir a mi yo, pero el Espíritu Santo es el que va obrando producto de la intención de tu corazón de ser obediente a la palabra de Él. Amén. Y lo último es que nos quiere llevar a esa parte, a esa herencia incorruptible, como habla en el versículo 4, para una herencia incorruptible, ¿sí? Esa que está reservada, ¿en dónde? En los cielos, ¿sí? De la cual usted y yo vamos a gozar. Amén. Ahora, centrándonos en esta parte, hay tres partes en lo que significa la carta de primera de Pedro, y es que es la primera parte ratificando la salvación, ¿sí? Primera de Corintios 1 del 27 al 31. Por favor, Gonzalito, ayúdame con esta lectura de la palabra. Primera de Corintios 1 del 27 al 31.
Amén. Ahí está todo lo que estábamos hablando. Una vez más la palabra de Dios nos ratifica. Dice, sí, en el 30, mas por Él estáis vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. ¿Para qué? Como está escrito, en Él se gloría. El que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Amén. Entonces, el plan de salvación tiene que ver más allá de los fracasos que tenemos, ¿sí? Es inclusive que de pronto tú ves tu hoja de vida y como en algún momento Dios me permitía decirles, el currículum vitae que tenemos cada uno de nosotros no es tan agradable a nuestra vista, porque si nos ponemos a ver el pasado que hemos tenido, muchos nos avergonzamos y muchos también estamos decepcionados por ciertas situaciones que nos pasaron. Pero ¿qué pasa? En el plan de salvación, el Señor, al dar su vida, mi Señor Jesús, en la cruz, por nuestros pecados, ¿qué hace Él? Limpia con su preciosa sangre nuestro currículum. Y ese currículum de mi pasado, ¿sí?, en las manos de Él se convierten en bendición. ¿Por qué? Porque todo ese pasado, ¿sí?, que tuvimos que vivir, sea cual fuera el que tú hayas tenido, eso hoy sirve de testimonio de que hay un Dios vivo que me restauró. ¿Sí o no? Amén. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y ahora, ya pasamos del plan de salvación, pero ahora vamos un poquito más adentrándonos en la carta de Primera de Pedro. Y dice que hay una segunda parte, y esta segunda parte es la preparación. Diga preparación. Volvamos nuevamente a Primera de Pedro 1 y leamos el versículo 6 y el 7. Dice la palabra de Dios: así que alégrense de verdad. ¿Qué tenemos que hacernos? Alegrarnos. Les espera una alegría inmensa. Aunque ¿qué? Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿qué es que nos va a traer? Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y aquí estamos hablando específicamente de las pruebas. Y aquí vamos a ver lo que significa el verdadero sufrimiento. Amén. Ahora, el sufrimiento del que nos habla aquí Pedro no es de una autolástima. No es de pensar que yo, pobrecito, como sabíamos decir antiguamente, o no sé si es que hasta ahora lo dicen, nací estrellado y otros tienen su estrella, ¿sí? No. Esta autolástima no viene del Señor, porque cada vez que veo, que me miro al espejo, siempre voy a tener ese espíritu de creer que todo lo malo me está pasando a mí. Y ahí es donde Dios no quiere tenerte. Dígale a su hermano de lado: ahí Dios no quiere que te metas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el verdadero sufrimiento del cual nos habla Pedro? Vamos a ver Primera de Pedro 3:17. Por favor, Pablito, ayúdenos con Primera de Pedro 3:17. Amén. Y ahora, ¿qué es lo que aquí Pedro nos quería decir? ¿Sí? Dice, miren,
Todos sufrimos, pero no todos crecemos. ¿Por qué? Muchos de nosotros nos hemos metido en alguna fase de nuestra vida a que las circunstancias que nos están rodeando nos detengan, ¿sí? Nos hemos metido solitos en un hueco y no queremos salir porque pensamos que lo que estamos viviendo en ese momento es demasiado fuerte y creemos que no tenemos la suficiente fortaleza para salir de eso y preferimos quedarnos metidos ¿en dónde? En el hueco, ¿sí? Entonces hay sufrimientos que no te van a llevar a crecer, pero hay otros sufrimientos que sí te van a llevar a crecer, pero no significa lo que está pasando, sino la posición en la cual tú te pongas. Amén. Depende de tu posición, de tu fe en lo que Dios dice, ¿sí? Porque si tú no tienes una buena relación con Dios, si tú no crees lo que Dios puede hacer en tu vida, te vas a meter en el hueco y no vas a salir. Pero si tú crees y confías plenamente en sus promesas, lo que te esté sucediendo, sí, a pesar de que sufres, te va a catapultar para avanzar. Amén. Y no te va a dejar, no te vas a quedar ahí. Pero esto depende de tu posición, depende de tu relación con Dios, depende de cuánto tú le creas. Por eso dice el Señor Jesucristo que el que me crea, sí, tiene que ¿qué? Que creer que le hay. El que confía en Dios tiene que cuando se acerca creerle que le hay. Entonces usted va a ser galardonador. ¿Ok? Entonces por eso es que dice, ¿por qué cuando ora fulano o fulano le pasa? Pero yo oro y no pasa nada. ¿Por qué será? Depende de lo que exacto, depende de cuánta mi confianza está depositada en Dios. Pero dice, es que yo sí creo, sí cree. Veamos si es que realmente cree. ¿Por qué? Porque yo digo, si usted le conoce bien a una persona que se íntegra en todo lo que dice, que su sí es sí, su no es no, y usted le está pidiendo un favor, ¿usted cree que esa persona le va a conceder? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le conoce la integridad de esa persona. Pero si usted no le conoce a Dios, ¿cómo puede pretender decir que sí le cree? Es que sí le oré. ¿Cuándo oró? Hace un mes le pedí. ¿Vuelve a repetir, mija? Exacto. Sí. ¿Es la fe que yo creo tener o es la fe de la cual el Señor me está diciendo que tengo que tener en Él? Pero eso es producto de cuánto yo le conozco a mi papá. Y cada vez que tú te acercas creyendo y Dios te concede el milagro, eso alimenta tu fe y dices, voy por otra, voy por otra, voy por otra. No sé qué es lo que pase, pero voy por otra. ¿Sí o no? Eso te enseña a ir caminando. Eso te enseña a ir creciendo en la fe. Pero si tú no te das la oportunidad de tener una relación con el Señor, si tú no te das la oportunidad de conocer profundamente quién es tu papá, ¿cómo puedes creer que Él puede hacer lo que tú le estás pidiendo? Amén. Esta semana estábamos con una jovencita que tuvo una crisis de salud física. Y me llamaba la amiguita y me decía, Nancita, ¿sabe qué? Quisiera que por favor poner en oración la vida de X persona. Me decía, lo que le está pasando es esto. El cuadro realmente era loco. Sí, su creatinina había subido mucho, sus riñones estaban siendo colapsados. Los médicos ya habían ingresado a la clínica y le hacían exámenes y no encontraban nada, pero seguía ella con una desmejora terrible. Entonces le digo,
¿en qué hospital estás? Bueno, me dijo, le digo, listo, yo quiero ir, averíguame todo, necesito estar allá. Pero el Señor ponía en mi corazón que era urgente y yo no podía estar ahí en ese momento. Le digo, apenas llegues, porque ella dice, ahorita me estoy trasladando allá. Le digo, apenas llegues, ¿sí? Coges el celular y le pones a ella. Y entonces en ese momento, después de una media hora, me dice, ya llegué, Nancita, listo. Le digo, ahora ponle el teléfono a ella. Y le digo, ahora, vamos a ver, yo me encontraba en otro sitio fuera de casa y me salí a un sitio que era al aire libre, donde era como un jardincito. Y empecé a ver el cielo y empecé a orar con ella. Y entonces vino una convicción del Espíritu a mi vida, a creer que en ese instante para el Señor Él no tiene, ¿sí?, restricción de absolutamente nada. Puedes orar y creer tú que a través de una línea telefónica alguien se puede sanar. Y si crees en el Dios que tiene, sucede, familia. Y cuando crees tú y sucede, alimenta tu fe. Y no solamente para ti, para la que ora, sino también para la que recibe la oración. ¿Sí? Y entonces empezamos a orar y era el Espíritu de Dios, porque tú, cuando sabes que es el Espíritu de Dios, empiezas a entender que hay un vocabulario no venido de la razón humana, sino que fluye por el poder del Espíritu, palabras, circunstancias, la palabra de Dios, y empiezas a plantarla. Pero dice también Dios que nos ha dado a nosotros poder para arrancar, derribar, destruir, pero también para plantar. Entonces arrancaba, derribaba y destruía las obras del enemigo, la enfermedad, pero también venía y plantaba la sanidad de Dios, plantaba la palabra de Dios. Y bueno, cerramos el teléfono, ella se quebrantó mucho. 8 de la noche me dice la chica, Nancita, en este instante le están dando el alta a la personita, a esta pequeña. Y yo le decía, gloria a Dios. Nunca le encontraron qué tenía. Verá, le hicieron todos los exámenes y nunca supieron qué tenía. Y el médico dice, te hemos hecho los exámenes y estás estable, estás mejorando, así que ya puedes irte a tu casa. Se fue a la casa. Y dice, pero eso sí, le decía el médico, no viene la razón del hombre, pero eso sí, si apenas te sientes mal, vuelves por emergencia. Y bueno, ella dice, ¿sabe qué me dijo esto? No, nos vamos a plantar, tú estás sana. Tú estás sana y vas a declarar y vas a levantarte y vas a mirarte en el espejo. Yo me acordaba tan claro las palabras de mi pastor Marquito cuando nos decía, mírese al espejo y declare bendición sobre su vida. Pero es para el que cree, familia, es para el que cree. Y eso está esperando el Señor de nosotros, que creamos. Amén. Hoy en la mañana teníamos un tiempo muy bonito, muy precioso de la intercesión. ¿Sí? Muy precioso. Y yo venía orando en la mañana y yo le decía, Señor, háblanos en esta mañana. Háblanos en esta mañana. Yo creo firmemente que la palabra que tú vas a levantar en esta mañana, tú vas a ministrar a tu pueblo, le decía, pero también me vas a ministrar a mí. Y cuando venía en la mañana, el Señor contestaba la oración. Pero eso es cuando tú te acercas ante el trono y le crees. Y entonces, como vienes hambriento y sediento de Él, el Señor responde. Dice, porque, vean, dice el Señor que al hambriento y al sediento le dará de comer y le dará de beber. Amén. Entonces ven, cuando vengas un sábado a un culto, no vengas porque tocó. Ven hambriento y sediento de la palabra de Dios, familia, y come, sáciate. Porque cuando lo haces así, empiezas tú a levantarte independientemente de. Amén. Ve, o sea,
dice el Señor que si Él quiere, hasta las piedras van a hablar. Y de pronto esta es una piedra. Amén. O sea, ¿qué es lo que nos enseñaba el pastor Marquito? No miren lo que está adelante. Escúchele a Dios. Aprenda a reconocer la voz de Él. Aprenda a reconocer lo que Él le quiere hablar. Amén. Entonces dice Primera de Pedro 3:17, si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de este sufrimiento del cual habla Pedro, es un sufrimiento, dice, victorioso, que confía en la persona de Jesús, que confía en lo que Él va a hacer, que confía en sus promesas, que confía en todo lo que Él dice. Porque lo que Él dice es un amén y es un sí. Amén. Entonces dice, y en la obra que Él está haciendo en nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando te encuentres en dificultades, ¿qué tienes que decir? Esto no me va a matar. Esto no me va a matar, Señor. Cuando estés pasando por el fuego, Señor, esto no me va a quemar. Cuando estés pasando por el agua, esto no me va a ahogar, porque está escrito en su palabra. Y cuando está escrito en su palabra, tú solamente tienes que tomar posesión de la verdad que Papá Dios te está diciendo. Ese sufrimiento de pasar por las aguas que te quieren ahogar, ese sufrimiento de pasar por el fuego que te quiere quemar, lo único que está sacando en ti es lo mejor. Amén. Eso te está haciendo crecer. Eso es lo que Dios habla, de ese sufrimiento es el que habla Pedro. Amén. Estás pasando por una situación difícil y no sabes qué hacer con tu hijo, no sabes qué hacer con tu economía, tal vez no estás sin trabajo, tal vez estás pasando por un momento de enfermedad, tal vez estás pasando por una situación difícil. Recuerda que todo está aquí, dentro del plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas. Y si ese plan de salvación que Dios tiene para nuestras vidas, en Él es perfecto. Así que lo que estás pasando no es para muerte. Lo que estás pasando es para que tu fe se fortalezca, se funda, sea como el oro, como dice la palabra de Dios. Esa fe, dice, es preciosa porque vale más que el oro. Y yo muchas veces antes decía, Señor, me han pasado un montón de cosas y ahí sigo, ¿no? Y cuántas veces, no sé cuántos de los que estamos aquí hemos dicho lo mismo. Y ahí seguimos. Vea, no, primero, la misericordia de Dios. Uno. Segundo, está dentro de Él. Amén. ¿Sí? Que sufrí, que me hicieron esto, que por aquí, que por allá, que me traicionaron, que no me... o sea, todo, diga todo. Todo lo que usted está pasando es porque el Señor está queriendo que su fe sea levantada. Entonces, hoy entiendo, hablo yo personalmente, el Espíritu de Dios me ministra tanto con esta palabra y me dice, el sufrimiento, en realidad, de acuerdo a su palabra, es bueno. Porque el sufrimiento te hace crecer tu fe. Amén. Ese sufrimiento del cual habla nuestro Señor en su palabra. Y ahora dice que vamos nuevamente a Primera de Pedro 6:7 y vamos a leer nuevamente. Y dice así: así que alégrense de verdad. Pero dígale a su hermano, de verdad te digo, alégrate. ¿Sí? Dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros decimos, ¿por qué no me pasaría esto? ¿Por qué me quedaría sin trabajo? ¿Por qué esto no sucede dentro de mi casa? Estoy orando, estoy en pastoral, no hay restauración familiar, mis hijos están descarriando, hay situaciones aquí, hay situaciones allá. Tienes dos alternativas. ¿Creces o creces? ¿Sí? Ya no hay más. Para el Hijo de Dios ya no hay más. Ya no hay vuelta atrás. Amén.
Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Si permaneces, si estás aquí, si estás a los pies del Señor, tu fe es auténtica. ¿Por qué? Porque pese a lo que estás pasando, que son cosas difíciles, que nadie más las puede entender que tú y Papá Dios, y si aún sigues permaneciendo en el Señor, es porque sigues creyendo. Es porque tu fe está saliendo a flote. Es porque el Señor está haciendo la obra en ti y en mí. Amén. Entonces aquí dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego. Prueba y purifica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa, dice. Sí, que dice más preciosa aún que el mismo oro. Amén. Entonces, qué importancia que tiene nuestra confianza en el Señor, pese a la multitud de las pruebas que pasemos. Entonces, cualquier circunstancia, solamente entrégale. Mire, hay un acto que yo desde algún tiempo atrás entendí cuando yo leía la palabra del Señor y dice, venid a mí los cargados y cansados, que yo os daré descanso. Cada vez que cerraba mis ojos y tenía alguna circunstancia, yo entendía que esa era una carga, ¿sí? Y yo cerraba los ojos y me imaginaba que estaba delante del trono del Rey. Y yo en oración iba y cogía y le decía, Señor, esta circunstancia. Sí. Si es mi parte económica, Señor, esta circunstancia. Si es personal, porque no puedo salir de alguna circunstancia, Señor, esto te entrego. Si es familiar, Señor, esta situación te entrego. Aprendes a vivir descansando en el reposo siempre de Dios. El reposo del cual nos habla el Señor para que entremos en el reposo de Él, es que aprendas a vivir confiado en lo que Él va a hacer. En medio de tus dificultades, en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas. Amén. Entonces, tenemos dice, permítanme leer esta parte que es muy importante. Dice, todos sufrimos, pero el que sufre con Cristo sufre con esperanza. Pero el que sufre sin Cristo sufre en la desesperanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús nunca nos ofreció de que nuestra vida no iba a haber sufrimiento el momento en que le recibíamos a Él en nuestras vidas. Pero si estamos con Él en medio del sufrimiento, tenemos esperanza de que Él tiene el control, de que Él es el Todopoderoso que va a tener, dice en su palabra, que Él solamente tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que la circunstancia me va a matar si el que solamente tiene pensamientos de bien para mí está conmigo? Entonces sufro con esperanza de que algo extraordinario va a suceder. Y por eso nos decía nuestro pastor Marquito, todos los días me levantaba y le decía al Señor, algo va a pasar el día de hoy. Algo extraordinario va a pasar el día de hoy. Entonces empiezas a entender, ¿sí? Y dice, y si te quedas solo en el sufrimiento, no estarás creciendo, familia. Si te quedas solamente, ay, pobre de mí, ay, es que me está pasando eso. Ya tienes un pastoral, te da la palabra del Señor, no quieres buscarle en intimidad con el Señor y te vas a quedar en el pobre de mí, pobre de mí. ¿Sabes por qué? Porque no quieres creerle a ese Dios poderoso que hace, sí, cosas imposibles. Y luego nos vamos a quedar solo en el sufrimiento. Entonces no creces. Y dice, ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y siguen lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. ¿Por qué? Amén. Amén. Dice, y aquí nos pone un ejemplo bien básico. Dice, hay 2 hombres que tienen un accidente. Sufren quemaduras. El uno es porque tuvo un accidente estando borracho y se chocó, el auto explotó y se quemó. Y hay otro que está en las mismas condiciones, quemado, pero de profesión es bombero.
y él se quemó porque fue y salvó a una familia. ¿Sí? Yo digo, ¿no? Si sucede estas dos situaciones y tú te pusieras en el caso del uno del otro, ¿de cuál preferías estar? Si hubiera solamente esas dos alternativas. ¿Del que se quema porque fue negligente o del que se quema porque salvó vidas? Exacto. Entonces, tienes que sufrir, ¿sí? Porque dejaste de creer en el Señor y te quedas ahí. O tienes que sufrir porque estás seguro que el que está contigo tiene el control de todo. Entonces sufres con esperanza de que algo extraordinario va a suceder. Amén. Isaías 53 del 3 al 7 no lo vamos a leer, pero ahí habla de que el más experimentado en sufrimiento y en dolores, ¿quién fue? Jesús. El que fue más experimentado en dolores y en sufrimiento, Jesús. ¿Sabe cuál fue la esperanza de él? De que lo que dijo su padre se iba a cumplir. Entonces su fe fue absoluta para llegar a ese punto. Amén. Y lo último, y con esto terminamos. Tercero, tenemos un precepto que puede ser precepto, orden, instrucción o mandato, como usted lo quiera llamar. Y vamos a 1 de Pedro 1 del 13 al 16. A ver, ¿qué dice mi Gonzalito? 1 de Pedro 1 del 13 al 16. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces ahí está clarito lo que el Señor nos quiere decir. Y volviendo a retomar la parte de la carta de Pedro, y es que Pedro en todas las cartas, de acuerdo a lo que está escrito en el Nuevo Testamento, cada una de ellas tenía un contexto y se sabía a quién iba dirigido, ¿sí? Y no quisiera que lo lean ustedes, yo les voy a leer nuevamente. Y dice que esta carta de Pedro va directamente dada, dice, ¿a quién? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿sí? Y cuando habla de esto, de que esta carta era dirigida a ellos, debemos entender que en ese tiempo los que estaban aquí en estos sitios no eran exclusivamente solamente del pueblo de Dios, israelitas, sino que ya estaban abriendo, ¿sí?, el camino hacia quienes, hacia los gentiles. Amén. Entonces, esta palabra que Dios les estaba dando, dice, pero ¿cómo? O sea, ¿habían sido esparcidos los judíos? Pues exclusivamente lo que Pedro quería decirles, que va dirigida esta carta a tales ciudades, era porque decía que los que están ahí, aun siendo gentiles, forman parte del pueblo de Dios. Amén. Y entonces esta carta, al ser enviada a cada uno de ellos, les dice: hey, pueblo gentil, donde quiera que te encuentres, hay un plan de salvación para tu vida que ya Dios tuvo desde antemano, desde la fundación del mundo, para ti. Y dice, esta carta va dirigida ¿a quiénes?
a los elegidos. Amén. Y entonces les dice, hay 3 cosas que tú tienes que tomar en cuenta y hoy el Señor nos quiere decir. Primero, hay un plan de salvación para mi vida, diga, levante su mano. Lo segundo es que dentro de ese plan de salvación hay una segunda parte, y es que Dios me está preparando. ¿Y cómo nos está preparando? Ya vimos, a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque dice que el sufrimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, esa nos lleva a crecer en confianza con nuestro Señor, en lugar de decir a crecer la fe, ¿sí? Que es lo mismo. Y lo tercero y por último, para que esto se dé, también tiene que haber una tercera parte, y eso es que tú y yo tenemos que cumplir un precepto, un mandato, una instrucción, como tú lo quieras llamar. Exacto. Amén. Entonces dice, si ustedes leen desde el 13 al 16, y en algunas Biblias dice llamados a una vida santa. Y les voy a leer mi versión, NTV. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Soy elegido, fui justificado. Gracias. Soy elegido, fui justificado, sí, por la sangre de Jesucristo, pero también estoy siendo santificado. Cada paso que doy, Dios me está santificando, porque en lo que doy el paso estoy siendo obediente a Dios, y Él me va santificando, me va llevando a ser ese hombre y esa mujer de santidad. Por eso dice el Señor al final en el versículo: sed santos como yo soy santo, dice el Señor. No nos llama a hacer algo que no podamos hacer en Él. Por eso tienes que disciplinar tu mente cuando vengan las circunstancias y tú dices: estoy perdido. De lo que hablas tu boca, comes. Y lo que dices pasa. Entonces tengo que disciplinar mi mente. Esta vez no me va a suceder. Esta vez cuento con la gracia y el favor de Dios. Esta vez el enemigo no me va a botar. Gracias. Y ahora, ¿qué tienes que también hacer? Dice lo segundo, instrucciones. Diga instrucciones. Amén. Lo segundo, ejercita el dominio propio. Dice que el dominio propio es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo ejercitar el dominio propio? ¿Eso viene del Espíritu o viene de mí? Eso viene de tu relación continua con el Espíritu Santo. Amén. El dominio propio tú puedes tener con una mente sana. Por eso qué importante es que la mente sea lavada, limpiada. Romanos 12 dice: renovados, ¿qué? Exacto. ¿Cómo renuevas el entendimiento? Con la palabra, creyendo en el Señor que lo que dice es cierto.
entonces ya no tiene chance el enemigo de venirte a meter toda la basura que él quiere meterte en tu mente. No eres amado, nadie se fija en ti, vas a fracasar una vez más. ¿Sí? Uy, ¿cuántos años tienes? Ya no hay nada para ti, solo te espera la muerte. Mentiras del diablo. Claro, Moisés, ¿a qué edad fue tenido por Dios para un plan? Fue llamado a ejercer ese plan del Señor perfecto a los 80 años, mi pastorita, ¿no es cierto? Entonces, imagínense cómo nosotros tenemos esa mente disciplinada con la palabra de Dios. Así que no te llenes tanto de Facebook, de Instagram, ¿de qué más? TikTok, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si eso no viene acompañado de la verdad de Dios, no te llenes de nada de lo de afuera. ¿Ok? Porque lo único que te va a hacer es engañar, te va a jugar lindo en tu mente y vas a terminar siendo uno más de los influencers. Claro. ¿Ok? Entonces ejercita el dominio propio. ¿Quieres llenarte de ira? Es porque la mente te está empujando. Ten ira, dile esto, haz esto. Y eso generalmente pasa dentro de casa, con los esposos, con los hijos, etcétera, etcétera. Ten dominio propio, esto no me pertenece, voto la ira. ¿Saben qué es lo que sé decir cuando mi mente quiere? Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Le di un patazo y una goleada al diablo. Claro, porque Él ya no viene a estarme golpeando. No, ¿me entiende? Ahora, no digo que siempre es algo victoriosa. Hay momentos que sí caigo. Sí, pero enseguida vuelvo. Eso es lo bueno con papá Dios, porque sé quién está conmigo, no para fracasar, sino para crecer. Amén. Tercero, pon tu esperanza en la salvación. La salvación sigue vigente, diga. Y no lo hablo para el resto, lo hablo para nosotros, porque dice el Señor que la salvación será completada cuando Él regrese. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, será manifestada. ¿Cómo? Cuando nos arrebate y quede este cuerpo que es decadente, sí, y la esencia que es nuestro espíritu, que va a vivir para la eternidad, sea glorificado juntamente en el arrebatamiento. ¿Qué tal? Entonces, pon tu esperanza en la salvación. La salvación sigue siendo cada día, aún en este momento se sigue hablando y sigues tú alimentándote de la salvación, porque la palabra que está siendo lanzada está rompiendo todas las mentiras que el enemigo puso en tu mente, de creer que el sufrir era malo, que tengo miedo, no quiero. Y con esto completo lo que les decía al inicio cuando oí hablar de los testimonios que mucha gente tenía. Pero también oía los procesos, y ahí yo, en esos tiempos cuando recién caminaba en el Señor, me daba miedo. Y decía, Señor, eso sí no quiero. Ese proceso no quiero. Eso sí me mata, Señor. Y muchas veces uno se resiste a ese proceso para seguir caminando. Y eso es malo. Eso sí es malo. ¿Por qué? Porque te quedas ahí, tu fe no crece. Hoy entendemos que este sufrimiento del que nos habla Pedro, sí, rebasa todo lo que humanamente creíamos que el sufrimiento era, para quedarnos, para lastimarnos, para quedarnos ahí, nadie nos va a sacar. No, ahora sabemos que el sufrir con Cristo, que le tenemos a Él de nuestro lado, sí, hace que nuestra fe o nuestra confianza en Él crezca, porque dices, aquí no me quedo. Él tiene solo pensamientos de bien para mí. Esto no es mi final. Esto es solo una pasadita, como peregrinos, como decía la palabra de Dios, como peregrinos por este mundo. Pero no es mi fin. ¿Ok? Así que
Hoy yo te invito, si estás pasando por situaciones difíciles, si hay situaciones que crees que de las cuales no vas a salir, que no hay esperanza, yo te digo en el nombre de Jesucristo, rechaza esos pensamientos del diablo. Si dices, no, es que estoy golpeando tantas puertas, quiero un trabajo, quiero salir de las deudas, no está pasando nada, quítate eso de la mente. El que te está jugando ahí una mala pasada es el enemigo. El que te dice, no vas a poder, no va a suceder. ¿Cuántos años llevas? Pues otro añito más vas a quedarte ahí. Y tú dices, cierto. Y te quedas. ¿Por qué? Porque tu boca, con ella te enlazaste. ¿Ok? Pero ¿qué te dice el Señor? No es cierto. No es cierto. A ver, ¿en quién confías? ¿A quién le crees? ¿Al que te dice la mentira o al yo soy? Al que tiene solo pensamientos de bien para ti. No vas a morir. Dile a tu hermano, no vas a morir. Y con esto termino y me voy. Dice lo último: vivan consagrados para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras cumple los 3 primeros puntos, automáticamente estoy viviendo consagrada para Dios. Para mí es todo Dios. Dios, el Señor. O sea, voy a hacer algo, Señor, dime, ¿está bien o está mal? Aprendes a depender 100% del Señor para dar cualquier paso. Por eso dice, vivan consagrados para Dios. Y por eso el Señor dice, y todo lo que hagan, háganlo como. Y dice todo lo que hagan. Y si dice todo lo que hagan es, trabajen, estudien, sean papás, sean mamás, sean hijos, sean esposos, sean profesionales. Todo lo que hagan, háganlo como para Dios. Así estamos viviendo consagrados en el Señor. Amén. Y con esto, familia, ¿saben qué es lo que va a suceder cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? Todo esto va a ser probado, porque dice que los frutos, sí, tendrán que ser probados. Y lo que nosotros, este sufrimiento, este proceso que estamos teniendo con Él juntamente para crecer en fe, es para que produzca frutos. Para que produzca frutos. Amén. Dice todo esto que cuando Jesucristo le dice a los discípulos, dice, Señor, la cizaña está creciendo con el trigo. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña? El Señor le dice, no. Déjales nomás que crezcan el trigo y la cizaña. Hoy entendemos que el trigo y la cizaña se parecen muchísimo. Pero dice que cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, Él va a ver los frutos. ¿Sí? Yo digo, en el Antiguo Testamento, el sufrimiento que tuvieron que pasar la iglesia de Hechos fue extremadamente fuerte. Porque no se trataba de que no tenían plata, no había para comer. No, iba mucho más allá. Eran perseguidos hasta ser cercenados. Eran perseguidos, sí, y decapitados. Eran perseguidos y empalados públicamente. Y servían como antorchas puestos, sí, a la vista de todo el mundo, para que vean que si siguen siendo cristianos y siguen declarando su verdad en Jesucristo, ese mismo destino les esperaba. Otros eran metidos a los estadios con niños, con bebés recién nacidos. Y cuando empezaban a abrir los estadios, salían los leones y les comían vivos. Eso ustedes y yo no hemos pasado. Pero claro, yo no desmerezco el sufrimiento que tú estás teniendo ahora, porque puedes decir, eso pasaron ellos, pero yo también estoy en mi mundo que siento que se me está quebrando, que todo se me está yendo. Mas yo te vengo a decir, vuélvete a levantar. El estanque, vuélvete a levantar. No te dejes mentir del enemigo. Tú tienes un Dios poderoso que está peleando tus batallas.
con lo último que pasaba en estas semanas. Perdón que tome, Luisito, el ejemplo de su ñañita, pero a mí me impactaba esta varona. Me contaba a breves rasgos, Luisito, de cómo era ella. ¿Sabe que ella no tenía miedo a morir? Ella tenía un gozo en el Señor y decía: si me voy, gloria a Dios. Y eso me hace pensar en Pablo, en Pedro, en los apóstoles que dieron su vida y que cuando ellos morían y cerraban sus ojos, veían la gloria de Dios manifiesta. El fruto que el Espíritu Santo está formando en tu vida y en la mía es el peso de gloria. Y vuelvo al caso de la cizaña y del trigo. ¿Sabes cómo tú puedes diferenciar entre la cizaña y el trigo? Porque el trigo lleva peso y la rama se empieza a doblar porque hay peso de fruto. La cizaña no. Y dijo: déjenles para los últimos tiempos, porque la cizaña será arrancada. Los que no han querido creer en mí, porque les he dado evidencias de que yo soy el Dios que les ama, que he estado con ustedes en todo tiempo y en todo momento. Y lo único que han hecho es quejarse. Lo único que han dicho es: no hay salida para mí. ¿Quién dice que no hay salida para el que yo he elegido, para el que yo he escogido? Si estás en la palma de mis manos, nadie te puede arrebatar. El Dios que tú tienes y que yo tengo, porque somos todos hermanos de un mismo Padre, es el mismo Dios que te habla, que te ama, que te dice cuando estás caído: sal del foso. El que cuando estás metido en el foso te dice: toma mi mano. Pero ¿sabes por qué no coges la mano de Él? Porque no crees. Porque dices creerlo. Dices que crees en Él. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está tu fe realmente? Levántate, pueblo. No se han hecho todavía un arma. No se ha forjado todavía un arma para que nos destruya. Si estás pasando por un momento difícil, solo levántate. Levántate, dile a tu hermano: levántate. No es tiempo de que te quedes ahí, dile. Y ponte de pie, familia, ponte de pie.